Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Bendecidos mis amados hermanos, ya para compartir la enseñanza de los miércoles, de mitad de semana, y los salmos que nos corresponden estudiar hoy, ¿verdad? Y espero que te bendiga a ti, que tú puedas compartir esta enseñanza. Recuerde que todas están ahí en mi página de Ricky Rosado o de la iglesia Fe y Gracia, o en el canal de YouTube de Apóstol Ricky Rosado. Vamos a trabajar hoy con el Salmo 100 y el Salmo 101. El Salmo 100 tiene 5 versículos, pero tiene una enseñanza muy importante que compartir. Es un salmo de exhortación a la gratitud. Es un salmo de alabanza. Y lo voy a leer, este cántico. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Dios añada bendición a esta palabra preciosa, este cántico, este poema, este salmo. Y este es un salmo que muchos de nosotros lo leemos constantemente cuando queremos agradecer al Señor, cuando queremos alabar a Dios, porque eso es lo que es un salmo de gratitud, ¿verdad? Es un salmo de alabanza. Y Jehová es el verdadero Dios, también se puede resumir de esa manera. Esta breve canción es similar al Salmo 95. O sea, que usted lee el 95 y va a tener cierto parecido o paralelismo ahí. Y parecería haber sido entonada por la procesión de los adoradores al acercarse al templo con sus ofrendas de acción de gracia. Era como cuando la gente iba llegando ya a adorar y los que estaban a cargo del devocional, la adoración, ya venían cantando, ya venían adorando, ya venían alabando al Señor y venían con su adoración y sus ofrendas. Recuerde que las ofrendas de esa época no son tan parecidas a las de nosotros, ya las de nosotros son hasta electrónicas. Ya las de nosotros pues la echas en un sobre o electrónicamente la ofrenda. En ese entonces, recuerde que muchas de las ofrendas eran lo que la gente cultivaba. Era parte de su agricultura, eran ofrendas a veces de animales, su inmensa mayoría, y la gente venía con sus animales, y a veces los animales eran bastante grandes, ¿verdad? Cuando venían a sacrificar los bueyes y los toros, o a veces venían con becerros, con ovejas, con corderos, hasta con palomitas, cada cual según su capacidad, pero venían, era todo un evento, traer, y en el atrio era que se daba la ofrenda. ¿Por qué? Porque por eso mismo, porque en el atrio se hacía el sacrificio, en el atrio se trabajaba con elementos, era el patio, era el lugar más fácil para hacerlo. Nosotros entramos al recinto y entonces lo hacemos dentro del servicio, en los gasofilacios, en las diferentes maneras, a veces lo tiramos allí en el mismo púlpito o altar, ¿verdad? De la manera que la iglesia o la congregación lo acostumbra a hacer. Y entonces, era una ofrenda de acción de gracia. El teólogo Proudney la considera la doxología, el devocional del grupo de salmos que comienza con el Salmo 95. Entre los salmos de triunfo y de acción de gracia, se conocen como salmos de triunfo o de acción de gracia, se destaca de manera pertinente
como aquel en el cual el gozo y la grandiosidad alcanzan su punto más alto. O sea, era un cántico de exaltación, de engrandecer al Señor, de cantar alabanzas de reconocimiento al Señor, ¿verdad? Entonces, los primeros versos del 1 al 3 hablan de la obra del Señor. Y dice, Dios ha de ser glorificado por su obra, ¿verdad? Creadora, con cánticos de alegría. ¿Sabe? La expresión de los cantores, de los adoradores, eran cánticos de alegría para glorificar la obra del Señor. Y era con alegría y con regocijo, como dice el verso 2, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. La obligación de alabarlo es universal, es para todo el mundo, ¿verdad? Y debemos reconocer que vamos a hacerlo en toda la tierra, como dice el verso 1, habitantes de toda la tierra. Lo que identifica a Jehová como el verdadero Dios es que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, Él es el creador. Cuando decimos eso, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, es un acto de reconocimiento y de humildad, diciendo que el Señor es el que nos creó a nosotros y el que nos hizo a nosotros, y por eso le glorificamos. Lo que identifica que Jehová es el verdadero Dios. No hay en realidad hombre autoformado. Ni somos autosuficientes ni somos autoformados. Alguien nos hizo. De hecho, el milagro del nacimiento, esas células que se unen, es ya un milagro activo de la creación de Dios, continua. El versículo 3 tiene un paralelo con el Salmo 95, el verso 6 y 7. Ahí ves un paralelo de ese salmo. Los versos 4 y 5 hablan de la adoración del Señor. Las puertas y los atrios del Señor, como dice ahí, ¿verdad? Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Esas puertas y esos atrios se refieren a los de la casa del Señor, entiéndase el templo, donde se le tributa adoración pública, donde la gente se congrega para hacer acto comunitario de adoración a Dios, para hacer toda la ceremonia de glorificarle, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros todavía en el siglo XXI, ¿verdad? Una parte esencial de esta adoración es la acción de gracia, que no es otra cosa que cuando ellos preparaban la ofrenda y lo hacían en el atrio, ya como lo dije al principio, por las situaciones conocidas, ¿verdad? Quizá un tipo de ofrenda de gratitud. Venían a adorar agradeciendo, que cada vez que nosotros venimos al templo traemos ofrendas de gratitud. La traemos con nuestras alabanzas, con nuestros cánticos, con toda la adoración que hacemos y en el acto del ofertorio, pues con nuestros recursos, ¿verdad? En especia, en lo que nosotros tenemos para adorar al Señor. Y también traemos la alabanza, ¿verdad? Entramos por sus atrios con alabanza, glorificando al Señor. Y eso lo hacemos cada servicio, cada reunión, cuando nos congregamos, los domingos especialmente. Es una experiencia extraordinaria. El momento culminante de la adoración no es el reconocimiento de Dios como creador, sino la confesión que Jehová es bueno. Amén. Y eso es lo que nosotros venimos a proclamar, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios es bueno siempre, es misericordioso siempre, su verdad será por siempre. Y esa verdad, aquí, como frecuentemente en otros lugares de los salmos, implica los significados de la fidelidad y la confiabilidad en Dios. Estamos proclamando que Dios es fiel, que podemos en Él confiar, que podemos descansar en Él, que podemos tener refugio eterno en el Señor Dios Todopoderoso. Básicamente ese es el Salmo 100, que es bien conocido por los creyentes, que en cada lugar que a veces tenemos algún tipo de experiencia congregacional que vamos a adorar, este Salmo es el que usamos de referencia. Y hasta hay una canción de entrar por sus puertas con alabanza y hay diferentes tonalidades por las cuales se ha usado. Amén. Vamos ahora a discutir
el Salmo 101, que también es corto y vamos a hacer más breve, y el Salmo 101 tiene 8 versículos. Este es un salmo de integridad. Este es un salmo de rectitud, de cómo vivir rectamente, cómo podemos conducirnos en integridad. Es un salmo de reglas éticas, pudiéramos llamarlo de esa manera. Y dice así, es un salmo de David: misericordia y juicio cantaré. Es lo que vamos a cantar, el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero también vamos a cantar la justicia, el juicio de Dios. A ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. O sea que Dios me va a mostrar cómo caminar en esa forma de yo agradarle. Esa palabra perfección ahí la vamos a discutir ya mismo y nos invita a agradarle. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O sea que voy a ser ejemplo para otros. Como decía por ahí, la justicia empieza por casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. O sea, no va a haber comunión con el que vive en forma deshonesta. Corazón perverso se apartará de mí y no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo. Por ahí, mira, poquito a poco, pero lo va haciendo solapadamente. Yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros. Wow. Ayer vimos bastantes altaneros en ciertos mensajes políticos, ¿verdad? Y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. O sea que el Señor no está de acuerdo con el engaño, con la mentira, con el fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad, los que hacen cosas turbias, ¿verdad? Deshonestas. Vamos a profundizar un poco sobre el tema, porque es un salmo de integridad, de orden moral, de ética, de valores. Titulado Salmo de David. Este poema ha sido descrito por el teólogo Macau como el ideal davídico. Puede ser que David era el rey. Este es el ideal, lo que él proponía, su propuesta. Aquellos principios que David se había propuesto como guía de su actuación como rey de Sion. Ese era su ideario moral, su libro de ética. Sion, pues, ¿verdad? Como rey en Sion, la ciudad de Dios. Kilpatrick, el teólogo, dice que lo relaciona con la restauración del arca a Jerusalén. ¿Se acuerda cuando se trasladó de Filistea a Jerusalén el arca? Había una restauración para Israel. También se interpreta como las instrucciones de David para sus sucesores. Y cree que de este modo es posible explicar el parecido entre este salmo y las enseñanzas de Proverbios sobre la buena conducción del oficio real. ¿Sabe? David era un rey y estaba diseñando en este salmo, igual que en Proverbios, cómo se debe conducir el rey, cómo debe ser el libro ético, moral o de buena conducta de un gobernante. Uno espera una buena conducta ¿de quién? De los que le gobiernan, de los que están en eminencia, de los que dirigen en liderato. Uno espera que sean ejemplos y que tengan una moral intachable, una buena conducta ética y moral.
Pues mire, la Biblia habla de eso. David habló de eso. Y por cierto, este pasaje se aplica a todos aquellos que ejercen autoridad sobre sus semejantes bajo la providencia de Dios, sean dirigentes eclesiásticos, civiles o de gobierno. El que dirige tiene que ser una persona íntegra y que demuestre un grado de responsabilidad moral. Los versos del 1 al 4 hablan de los propósitos del rey con respecto a sí mismo, cómo se concibía el rey. La primera parte de este salmo tiene que ver sobre todo con la vida y las conductas personales del rey. Cómo era su vida, cómo era su testimonio, cómo se conducía, cómo era su ejemplo. Su cántico dirigido a Jehová será de misericordia y juicio. Así era su forma de adorar. Ha sido el mismo objeto de la misericordia de Dios y de sus justos juicios. Y debe, a su vez, administrar tanto una como los otros a aquellos que están bajo su responsabilidad como gobernante. O sea, todo su gobierno debe ser igual. Él debe gobernarlos con integridad, con justicia, con valores, y su gobierno debe ser basado en ese principio. Por tanto, andará en el camino de la perfección y en la integridad de su corazón. Mire el estándar: perfección e integridad. Perfección aquí es orden, moral, valores éticos, buena conducta. Patrick, el teólogo, interpreta este versículo de la siguiente manera: prestaré cuidadosa atención al camino de la integridad. Gobernarán mi conducta como principio la devoción de todo corazón hacia Dios. Dios va a ser primero. A mí me gustó cuando oí políticos ayer y hoy dando sus mensajes, poniendo a Dios primero, reconociendo que ellos están ahí por voluntad de Dios. Uno dijo que Dios es el que quita y pone reyes. Otros dijeron, yo acepto la voluntad de Dios. Si hasta aquí yo pude servir, pues serví, y ahora vendrán otros. Y qué bueno cuando uno oye eso de esa manera y alguien dice, puede ser un cliché. Pues mire, hasta suena bonito, es un cliché. Pero lo importante es que hay humildad en las expresiones. Lo importante es que se reconoce que hay un ser supremo, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, como decía el salmo anterior, ¿verdad? Y que Dios opera con misericordia, pero también opera con justicia. Yo recuerdo que hace muchos años yo le dije a una persona que me hizo una consulta sobre algo, y yo le dije, mira, la misericordia de Dios es grande. Y yo no soy quien para intervenir, pero Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo. Y cuando termina la misericordia, comienza la justicia. O sea que no cojas fiado lo que yo quería decirle a la persona. No sigas por ahí haciendo y deshaciendo porque Dios te ama y porque Dios es misericordioso y Dios tiene misericordia. Claro que Dios tiene misericordia y tiene amor, pero también es justo. También hay algo que se llama justicia y no se puede vivir en desorden y sin integridad. Entonces eso es lo que está estableciendo aquí en alguna manera el salmista, ¿verdad? Cuando dice, prestaré cuidadosa atención al camino de la integridad, gobernará mi conducta como principio la devoción de todo corazón hacia Dios, primero Dios, y la justicia total hacia los hombres, primero Dios, y voy a demostrarle ese amor hacia Dios, teniendo justicia hacia los otros hombres, haciendo las cosas con justicia. Los términos hebreos que aquí se traducen perfección son inamun y tan, que son dos formas de la misma raíz que significa sin mancha ni defecto, que era algo común en el idioma hebreo, sin mancha y sin defecto, ¿verdad? En otras palabras, puro, impecable. Este término se usa casi el mismo número de veces para describir el carácter de Dios. Dios es puro, Dios es impecable, sin defecto y sin mancha, ¿verdad? Como para describir el carácter del hombre, lo cual sugiere por sí mismo la posibilidad de que
el hombre pueda asemejarse a Dios. O sea, el estándar es Dios, y Dios es limpio, puro y sin mancha. Nosotros tenemos que ser como Él. Y hay gente que dice, no, pero es que yo soy humano. Sí, pero tú debes aspirar a vivir con la santidad de Dios, porque Dios es santo. Y Él quiere que nosotros seamos santos. De hecho, Él dice en la Escritura en varias ocasiones, sé santo como yo soy santo. O sea, no es algo que no lo podamos lograr. Forma parte de esta perfección el rechazo de toda cosa injusta, como dice el verso 3. Cuando tú rechazas lo injusto, te estás perfeccionando, ¿verdad? ¿Qué es lo injusto? Lo que no tiene valor, lo que es de baja proporción en términos de la integridad. Y la obra de los que se desvían a los apóstatas y sus prácticas aborrezco. La apostasía es cuando tú te desvías de los principios, de lo que es correcto, de lo que le agrada a Dios. Es claudicar, es rechazar, esa es la apostasía. Se apartará de mí, es decir, no encontrará en mí asidero. O sea, Dios no lo va a recibir. No va a estar en conexión con Dios. Luego dice, corazón perverso, como dice el verso 4. Indica una naturaleza perversa, una naturaleza con una mente malvada. Hay gente sí que tiene una mente de maldad, que tú dices, contra, es que con esta persona, si no la hace la entrada, la hace la salida, en algún momento. Hay gente que son así, son perversos. Y necesitan un cambio, una transformación en su vida. No conoceré al malvado, como dice el verso ahí, significa me disocio del malvado y lo ignoro. No estar en conexión. O sea, uno no le puede reír las gracias al que vive en la poca vergüenza, al malvado. A lo mejor una primera vez uno lo toleró, pero tú no puedes tener comunión con una persona que opera así. De hecho, eso es lo que dice ese salmo ahí. Al que solapadamente infama a su prójimo lo destruiré, no sufriré los ojos del altanero ni el corazón vanidoso. Verso 4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. No voy a tener comunión con él. A ver, se está hablando de integridad. Esto sería como el libro de ética, de valores, para tener buenas relaciones el rey, el gobierno. Por lo tanto, los versos del 5 al 8, el propósito del rey con respecto a su corte es su gabinete. Y ahora que estamos hablando de nuevos gobiernos, se escogen los secretarios, el nuevo gabinete, todo eso se constituye. Esa es la corte del rey para cuestiones de adaptarlo a nuestra realidad social, política, ¿verdad? La segunda mitad de este salmo establece los propósitos del rey hacia aquellos que se asocia con él, a lo que va a estar en relación con él. Destruiré al hombre que cavila en secreto el mal de su prójimo. Dios no está de acuerdo con el que está ahí planificando hacerle daño al otro, cómo voy a destruir a aquel, cómo... Así hay gente que operan en esos odios, ¿verdad? No puedo soportar al que se vanagloria y es altivo. Hay gente que tiene un ego que no los deja vivir, un orgullo desmedido. Por eso Dios no lo va a patrocinar. El que se complace en la maledicencia y el orgullo pueden producir el desmoronamiento de cualquier institución. Mire lo que destruye el orgullo. El orgullo fue lo que destruyó a Satanás cuando era un ángel de luz. Y ese mal sigue en la sociedad. Esos egos, esos orgullos, esas vanidades, ese deseo de ser más grande que otro, pues trae desaprobación de Dios y trae desmoronamiento. En contraste, los fieles, ahora mire el contraste aquí, los fieles y el que ande en el camino de la perfección servirán al rey y a la nación. Eso es lo que Dios está buscando. Sobre perfección, véase lo que ya dijimos en el verso 2, sin mancha, sin defecto. No se tolerará a los mentirosos y a los falsos que hagan iniquidad. Perdón, no se tolerará a los mansos y a los falsos. Eso está en el verso 7, habla de la autoridad y el poder del rey. Se dirigirán contra los impíos y los que hagan iniquidad. El rey mismo no va a soportar eso.
no lo va a tolerar, no va a tolerar esa corrupción. Según observa, día a día ejercerá su obra de justo juicio, expurgando toda impiedad de la ciudad santa. No habrá dentro de mi casa, verso 7, el que hace fraude. Eso no se va a tolerar. Ni el que habla mentira, eso es corrupción. El que engaña, el que no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruirá a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Por lo tanto, esta es una esperanza que encuentra su cumplimiento en la visión apocalíptica, en aquella nueva Jerusalén en la cual no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Apocalipsis 21, verso 27. Nada, es bueno reflexionar sobre ese salmo, y más en estos días que vamos a tener pues nuevo gobierno tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, que lo que se espera es integridad, honestidad, limpieza sin defecto. Oramos a Dios y le pedimos a Dios que así sea, por el bien de los gobiernos y por el bien de los pueblos. Dios añada bendición a su palabra. Nada, medita esos salmos, compártelo con otros. Espero que te bendiga Dios en esa experiencia de fe. Recuerda que estamos el domingo aquí en nuestra actividad especial, servicio. Ahora podemos ofrendar y dar para el Señor, sembrar la semilla en el nombre del Señor. Lo puede hacer a través del ATH móvil CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Ahí puede hacer su ofrenda. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.